Sesión va- vamos a un poco tocar algunos temas que quedaron pendientes sobre el derecho a alimentos, ¿no? Y que están relacionados con el tema del nuevo proceso de alimentos que existe, ¿no? Es como consecuencia de la promulgación de una ley 31464 que trajo consigo pues algunas modificaciones. Pero antes de hablar de las modificaciones, me gustaría un poco hacer un recordario de la importancia que tiene el derecho a alimentos en el contexto pues, de nuestro Código Civil. Eh, lo digo esto porque en la praxis suele ocurrir que los abogados, los litigantes, incluso el personal jurisdiccional, omiten algunas circunstancias, ¿no? Omiten algunas, se olvidan de algunos conceptos que están debidamente establecidos en el código, ¿no? Nuestro Código Civil se caracteriza porque conceptualiza, porque define. De hecho, el artículo 472 del mismo habla sobre las implicancias que, que van directamente con lo establecido en cuanto al derecho alimentario. De lo que ustedes también ya me imagino saben muy bien, que es lo necesario para la subsistencia, la vivienda, la educación, la vestimenta y todo aquello que contribuya con la formación integral del alimentista. Lo cierto es que en el transcurrir del tiempo, como comprenderán y como siempre se ha dicho y se mencionará seguro, el derecho es evolutivo y esto pues requiere o tiene que ver mucho con un factor donde se tiene que observar cuál es la temperatura, por así decirlo, en relación a cómo es que se está legislando en los últimos tiempos, ¿no? Y básicamente sobre la labor jurisdiccional que tienen los magistrados, ¿no? De hecho, yo tengo algunos cuestionamientos y me gustaría de repente comenzar por alguno de ellos. Es con relación al artículo 481 del Código Civil, donde habla de los criterios que debe tener el juez para poder determinar o fijar los alimentos. Criterios que son fundamentales, criterios que son, eh, yo diría, insoslayables, ¿no? Imprescindibles, que van sobre algo tan simple como lo que significa la necesidad y las posibilidades. Ahora, ¿por qué lo agarro como cuestionamiento? Porque veo mucho en la práctica que algunos magistrados se olvidan de este detalle, incluso mencionándolo en los considerandos de las sentencias, se olvidan de estos detalles y muchas veces fijan alimentos no contando y no observando y no un poco deteniéndose en analizar las posibilidades que debe tener el obligado. Ahora, ¿por qué me ciño un poco al tema de las posibilidades? Porque normalmente un proceso de alimentos iniciado con todos los medios probatorios que ello demuestren el vínculo, sobre todo biológico, ¿no? Con el respectivo reconocimiento formal a través del acta de nacimiento del alimentista, donde vincula pues de manera solemne con el obligado. Creo que no hay mayor circunstancias que analizar, ¿no? Ahí no hay más que analizar desde esa perspectiva. De hecho, que va a haber un importe que se tiene que fijar porque el alimentista tiene necesidades y esto conlleva pues a que se vea de esa óptica, ¿no? Pero ¿qué sucede en la práctica? Y más lo veo con detenimiento con respecto al emplazado. Y no con esto tampoco no quiero hacer una defensa a ultranza del obligado, porque entiendo también que el obligado muchas veces
omite, ¿no? Se vuelve un omiso, ¿no? Al cumplimiento de las obligaciones, y esto trae una consecuencia en denuncias penales que seguro también se va a ver en el curso del diplomado, ¿no? Con respecto al delito de omisión a la asistencia familiar. Veo con detenimiento y con un poco de asombro que no están equiparando estas circunstancias, porque debe haber un equilibrio entre las necesidades y las posibilidades. Y básicamente las posibilidades, porque a partir de ahí se va a verificar el cumplimiento como corresponde. Y además, esto va a permitir que el obligado también, en buena cuenta, tenga la posibilidad de mantener sus propias obligaciones o cubrir sus necesidades sin que se ponga en peligro su propia vida, ¿no? Entonces, esto hace ver la posibilidad de que estas normas deberían o bien reforzarse, o bien modificarse, o bien ser más específicos, ¿no? De hecho, en el nuevo proceso de alimentos se sobreentiende, ¿no? Y cuando digo nuevo proceso de alimentos es porque han habido algunas variaciones. Se sobreentiende que estas circunstancias, pues, se tienen que ver de manera implícita, ¿no? Y lo implícito no necesariamente es lo que pudiera darse como una cuestión de justicia. Lo digo con conocimiento porque además no solo mi labor es académica, sino también es práctica, ¿no? De tal manera que combino estas dos situaciones, y esto me permite opinar en cierta medida sobre cuál es el temperamento, por así decirlo, o cuál es el sentir de la magistratura respecto a los casos de alimentos que pareciesen ser cuestiones muy simples, muy básicas, muy elementales o muy irrelevantes, pero en la práctica sí, definitivamente tienen, tienen una relevancia y una especial importancia que todo abogado que pretenda, digo que pretenda, está la esfera del derecho de familia debe tener muy en cuenta, ¿no? Lo digo porque el diplomado es de derecho de familia y esto pues sin lugar a dudas no puedo yo soslayar, no puedo pasar por alto el no hacer el comentario que está relacionado también con el tema del diplomado, con las implicancias que esto deba tenerse en cuenta. Así que el artículo 481, cuando ustedes tengan la posibilidad de estar en una audiencia de alimentos, una audiencia única, eh, y si les toca asumir el rol de patrocinar al obligado, que es quien debe además cubrir con las necesidades económicas también del proceso, ¿no? Entiendan ustedes que ahí también hay un desequilibrio, ¿no? El demandante no, no se le es exigible una figura patrocinante como sería un abogado, entre otras exoneraciones que tienen de acuerdo a ley. Insisto, no estoy tratando de hacer una defensa del obligado, ni mucho menos, pero simplemente estoy resaltando algunos detalles que deberían también ser observados desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, el derecho a alimentos tiene esas situaciones, ¿no? Tiene esas vicisitudes, ¿no? El derecho a alimentos no solo es, como dije, ubicarnos en el contexto de proveer de lo necesario y lo elemental para la vida y la salud física, sino que además también tiene que observarse otros ingredientes: la vivienda, la educación, la vestimenta, ¿no? La recreación, los gastos de embarazo y parto en algún momento, y cualquier otra situación que vaya en beneficio del alimentista y que ayude también a su formación, ¿no? Una formación que debe ser garantizada evidentemente por los padres y que sin lugar a dudas esto tiene que
contemplarlo también la norma. El nuevo proceso de alimentos que yo digo el nuevo proceso, pero en realidad son algunos cambios que se han dado, creo yo, sustanciales, modificando algunos artículos del Código de Niños y Adolescentes y algunos incorporándolos, ¿no? Incorporando algunos. Están sobre la base de refrescar la idea de que el magistrado tiene facultades amplias como para poder indagar sobre los ingresos del obligado, a efecto de que éste cubra las necesidades sobre la base de lo que acabo de decir, de las posibilidades que éste tuviera bien, ¿no? ¿No? Se pone de realce, por ejemplo, una facultad del magistrado de poder oficiar la RENIEC a efectos de poder determinar si el deudor alimentario en cierta medida, la predisposición para el cumplimiento y en segundo lugar, si es que no tiene otras cargas adicionales sobre la base de que existan otros alimentistas, ¿no? Con igualdad de derecho, obviamente. Lo cierto es que en ese sentido se debe tener en consideración esos factores. Sin embargo, también hay situaciones que hay que observar que están sobre la base
Doctor Luis, buenas noches. Parece que tiene problemas con su audio. ¿Tiene algún inconveniente? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? doctor. Sí, doctor. Sí, ahora sí. Ya. Decía yo que ahora se ha implementado las mesas de partes virtuales, de tal forma que eh, obviamente esto se tiene que ver desde una perspectiva mucho más virtual. Eh, a nuestra manera de entender, ¿no? Creo que facilita y hace que el trámite incluso sea menos engorroso, porque el traslado físico, ¿no?, del demandante o de alguien que lo represente para poder ingresar a la demanda también genera una suerte de, de gasto, no solamente físico, sino económico y en algunos casos hasta emocional, ¿no? Porque entenderán ustedes que también es complicado constituirse al juzgado, aun cuando han salido las normas ya indicando de que van a ser las audiencias van a ser presenciales. Bueno, volveremos al tema de la presencialidad, ¿no? Se entenderá que de repente a través del contacto físico con el magistrado podrá haber mayor, y el magistrado tendrá una mejor perspectiva de lo que está sucediendo, ¿no? Y determinará en algunos casos en el mismo momento de la audiencia, ¿no?, que están permitidos de acuerdo a ley. Es importante también eh, entender, ¿no?, eh, que el demandante, ¿no? El demandante, eh, el demandante debe procurar especificar si la parte demandada es un trabajador dependiente o independiente, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque si es un trabajador dependiente, las posibilidades de que haya una fijación o que se fije un monto determinado por concepto de alimentos, con mucho más, eh, con mucho más certeza, eh, hace que estas circunstancias se vean mucho más justas, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, de personas que están en una planilla donde se determina de manera muy formal y muy exacta cuál es el factor que se debe tener en consideración para poder entender estos factores, ¿no? En el caso de los trabajadores independientes sí es un poco más complicado, pero de todas maneras el magistrado está en la posibilidad de solicitar, ¿no?, de solicitar se tenga en consideración eh, que se oficie pues a la administración tributaria para que éste dé cuenta de las rentas y en qué categoría se encuentra el obligado de acuerdo a las circunstancias, ¿no?, de acuerdo a las circunstancias de los ingresos, porque eso también juega un rol fundamental. Ahora el magistrado está en la obligación de hacer eso. Antes era una facultad potestativa del mismo, pero ahora está obligado, ¿no? De tal forma que ahora, hoy por hoy, eh, el magistrado no podría pronunciarse sobre la base de una duda o una incertidumbre respecto, evidentemente, a los ingresos del obligado. Y por eso decía yo al inicio de la charla, que es muy importante que ustedes, cuando ya asuman un compromiso de un patrocinio, ¿no?, analicen muy bien las necesidades y las posibilidades en el contexto de los alimentos, porque muchas veces el demandante pone una suma exorbitante y se olvida, pues, o no quiere, en alguna medida, o no quiere en alguna medida eh, reconocer que las posibilidades, no quiere reconocer que las posibilidades del obligado muchas veces están muy
por debajo pues, de las necesidades del alimentista, ¿no? Y eso también hay que hacerlo ver rápidamente también al magistrado a través pues, de la defensa formal o de defensa técnica que pudiera tener el propio obligado, ¿no? Nótese que el obligado no está exonerado de ningún pago, ¿no? Y es más, el obligado sí está, valga la redundancia, está en la obligación, el deudor alimentario está en la obligación de sí ser patrocinado por un abogado, ¿no? Que puede ser de repente un abogado, pues, quizás señalado a través de un procurador o de un curador procesal, pero normalmente el obligado busca un abogado pues, que ejerza la defensa privada, ¿no? Eso también genera un gasto. Eso hay que decirlo también como corresponde, ¿no? Bien, bueno, entenderán ustedes que al calificar la demanda, el magistrado debe tener en cuenta los requisitos de fondo y de forma y luego, si amerita las circunstancias, este, eh, este debe obligatoriamente admitirla y en muchos de los casos, y eso es también otro cuestionamiento que veo, y lo digo porque un poco la idea que quiero transmitir en esta sesión es que haya un factor de justicia, ¿no? Así como estamos de acuerdo que el deudor, el obligado, asuma su compromiso como corresponde por esa vinculación biológica y que debería hacerlo de manera natural, de manera voluntaria, sin ser emplazado, también es importante observar que hay algunos aspectos que están relacionados con su derecho a defensa, ¿no? Y que permita pues la posibilidad de que el obligado se sienta o se encuentre dentro de un contexto de protección legal, ¿no? Primero que nada que los autos omisorios hoy día están siendo elaborados incluso incluso están siendo elaborados sobre la base de una fijación de una fecha, sin que se haya contestado la demanda siquiera, ¿no? Yo entiendo de que debe haber una celeridad, una prontitud para poder eh, asistir o ayudar a que el alimentista sea asistido rápidamente y que sean cubiertas sus necesidades, ¿no? Sin duda alguna. Yo no voy a cuestionar eso. Pero sí es importante que se ponga de relieve algunos aspectos que están obviamente teniéndose en consideración de manera, yo digo, ineludible, ¿no? La contestación de la demanda es fundamental porque además eso da una señal del respeto al debido proceso y al derecho de defensa que tiene el emplazado para poder rebatir, cuestionar cualquier situación que considere que, hay, que esté sobre la base de una anomalía. Por eso que es importante que se tenga en consideración cuáles son los aspectos ahí a tener pues, presente, ¿no? A tener presente. O sea, yo creo que sería muy sencillo decir, sí, bueno, la audiencia y la fecha y que se determine, pero también es importante entender que en derecho civil el asunto es paritario, ¿no? Es de ida y vuelta. Por eso que existe un debido proceso que además permite que una persona que no se crea que están brindándole justicia pueda ser defendido de esa perspectiva y, por ende, eh, tener la posibilidad de, de estar en un proceso donde se le garantiza todos sus derechos, principalmente de defensa.
Otra circunstancia también que llama poderosamente la atención es la posibilidad de establecerse medidas cautelares de asignación anticipada de alimentos, ¿no? Entiendo yo que hay una ley específica donde faculta al magistrado, faculta al magistrado el hecho de dictar medidas cautelares de asignación anticipada sin que sean solicitadas, ¿no? Por la, por la parte, por la parte demandante, ¿no? Y esto es algo curioso que también yo lo cuestioné en su momento, ¿no? Incluso eso me dio pie a escribir un artículo sobre este tema, porque como digo, un poco mi labor no es la de un poco seguir la secuencia de la norma. Evidentemente la ley se debe respetar, se debe hacer cumplir también, pero también es pasible de cuestionamiento, ¿no? Porque la idea de que una persona se especialice en estos temas vinculados con el derecho de familia es que también pueda aportar sobre la base de un mejoramiento que se puede generar a través de una crítica constructiva. Por eso insisto, que también no está muy de acuerdo con que se dicten medidas eh, cautelares de asignación anticipada sin que hayan sido solicitadas por la parte demandante, ¿no? La idea es interesante si lo vemos de la perspectiva de la ayuda inmediata, la alimentista, de la asistencia, de cubrir su necesidad. Y sí, es importante, pero no olvidemos también que debe haber un respeto por el debido proceso, debe haber un respeto sobre la base de una equidad, ¿no? Y además porque en el derecho civil hay principios también, y en el proceso también. Hay un principio que es la iniciativa de parte. En el mundo del derecho procesal civil, las cuestiones de oficio son casi nulas. Pueden haber algunos actos procesales que hicieran pensar de que el magistrado puede actuar de oficio. Sí, no lo niego, pero son excepciones, no son reglas. No son reglas dentro del contexto del derecho civil y procesal civil. Por eso que existe un principio de iniciativa de parte. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta algo que es fundamental, ¿no? Que es el interés superior del niño, el interés superior del menor, fundamental. Fundamental para que el menor pueda tener la posibilidad de una formación adecuada y que además le permita o le brinde la posibilidad de tener una formación, pues, con unas perspectivas futuristas interesantes, de tal manera que éste se convierta, pues, en un ciudadano de bien, y que termine siendo un aporte a la sociedad, un gran aporte a la sociedad y que eso obviamente quiere el Código del Niño Adolescente, en esencia. Todas estas modificaciones están en torno al Código del Niño Adolescente, que es el que trata también de una manera oportuna, eficaz, de una manera concienzuda, exhaustiva, seria, el cuidado del menor, entendido entre niño y adolescente. Ese es el factor que nosotros debemos tener en consideración, ¿no? Bueno, una vez pues que el magistrado califica la demanda y advierte de que se han cumplido con los requisitos de fondo y de forma, admite la misma y corre traslado al demandado. Al demandado para que tenga la posibilidad en un plazo de 5 días tener la posibilidad de contestar la misma, ¿no? Presentando
argumentos apoyados en medios probatorios que le permitan, pues, eh, que le permita demostrar o indicar al magistrado que en muchos de los casos hay cumplimientos parciales y que no necesariamente, pues, hay un deber de incumplimiento. Pero bueno, lo importante es que ese emplazamiento sea notificado debidamente y que además esto se vea, pues, de esa óptica con mayor equilibrio, ¿no? Básicamente es equilibrio o equidad, como se dice en el mundo jurídico, ¿no? Eh, el respeto por el debido proceso es fundamental, ¿no? El derecho a defensa es ineludible, ¿no? La posibilidad de que una persona eh, pueda contestar o pueda rebatir o pueda eh, cuestionar alguna posición que se plantea en, en desmedro de la misma hace que se dé, pues, estos factores, ¿no? En muchos de los casos nosotros hemos incluso tenido la posibilidad de presentar unidades sobre la base, pues, de que no haya habido una notificación adecuada, ¿no? Hace unos días nomás hemos presentado nulidades de actos procesales porque no se ha contemplado, pues, una correcta notificación al pasado. Eso sin duda alguna hace posible o viable que algunos factores no se puedan ver de esa perspectiva, ¿no? Como lo dije al inicio, lo que me interesa de esta sesión, precisamente esta sesión, y en lo que respecta a mi participación en el diplomado, es básicamente ubicar los hallazgos que yo considero que son cuestionables, porque básicamente el desarrollo de la norma o de algún concepto, yo creo que es más factible de que ustedes lo puedan leer e interpretarlo, ¿no? Lo que me interesa es un poco introducir o despertar el interés en que ustedes investiguen, porque de eso se trata, y cuando uno investiga comienza a descubrir algunas situaciones que muchas veces considera que son anómalas, ¿no? Y en algunos casos lo plasman en artículos, como lo que sucede con mi persona, ¿no? Pero bueno, son situaciones que uno lo brinda como estilo. Bien, entonces, una vez contestada la demanda, las partes están expeditas ya para ubicarse en un contexto de, de una audiencia donde tendrán la posibilidad de estar frente al magistrado y evidentemente podrá y deberá y deberá evidentemente tener a mano, por así decirlo, a las partes y aplicar el principio de inmediación e inmediatez, ¿no? Para que pues, obviamente pueda determinar con mayor grado de certeza y de exactitud in situ y viendo a las partes, bueno, ahora de manera virtual, aun cuando ya se va a volver a la presencialidad, a los efectos de que se pueda determinar estos factores, ¿no? Eh, la audiencia única es interesante porque tiene un sentido interpretativo también no se puede, no puede existir la posibilidad de que haya otra audiencia, aun cuando esos magistrados a veces observan la audiencia por algunas circunstancias que consideran que podría ir en beneficio de las partes antes de iniciar nada.
cual no hace que pierda esencia. En esta audiencia única tiene que haber varios pasos. El primer paso es el saneamiento. El saneamiento implica que el magistrado hace un recuento o una recalificación, si cabe el término, de los actos procesales que se han llevado hasta el procedimiento. En el caso de la contestación de la demanda, la misma, observar que las partes tengan legítimo interés para lograr, por lo menos la parte demandante. Y que obviamente, que no tenga ninguna posibilidad de que adolezca de alguna nulidad. Ya decía yo, el tema de la correcta notificación, todo lo que se implica. Por eso que es importante que los abogados sean muy analíticos, sean muy acuciosos, sean muy minuciosos respecto al desarrollo de la audiencia. Más allá del interés del menor, más allá de la importancia del cumplimiento de la obligación, más allá de la asistencia que debe haber al menor, que es imprescindible, que es fundamental, que es ineludible, y que además no creo que algún letrado, algún abogado no se oponga. Pero insisto, hay otros ingredientes que se encuentran dentro del contexto de la que hacen posible que obviamente el derecho al alimento se vea de con esa naturalidad y esa perspectiva. Bien, saneamiento del proceso. Esto quiere decir que puedan, las partes están expeditas para seguir al siguiente paso, que es fundamental también. La secuencia de la audiencia única después del saneamiento viene a que el juez está obligado a presentar una fórmula conciliatoria, ¿no? Ahora, pero ¿qué sucede con esa fórmula conciliatoria, ¿no? Muchas veces confunden de que el magistrado está en la obligación de exhortar a las partes. El magistrado no exhorta a las partes. El magistrado no es como el conciliador extrajudicial que sí debe exhortar a las partes a que lleguen a un acuerdo. El magistrado propone una fórmula conciliatoria que es muy diferente a exhortar a las partes. El magistrado, sobre la base de lo que está observando y sobre la base de los medios probatorios que tiene a mano, ¿no? Es que establece una fórmula conciliatoria. Evidentemente, esta fórmula conciliatoria que plantea el magistrado está sobre la base de hijo, dile a tu mamá que no me llame porque estoy en clases. ¿Eh? Aló, ¿me escuchan? Bien, entonces la fórmula conciliatoria es fundamental. Insisto, no es
no es una suerte de exhortar a las partes a que lleguen a un acuerdo, pero sí está pensado en un contexto de poder establecer, parámetros para que las partes entren en una razón y se llegue a un acuerdo de manera inmediata, porque de esa manera también puede terminar de manera muy pronta el proceso. Eh, por eso que es fundamental de que hayan situaciones en las cuales se tengan en consideración. Y además el magistrado debe entender que su rol no es conciliador, sino su rol es de decisión. Y esa decisión tiene que estar sobre la base de administrar justicia en el contexto de lo que dije tempranamente del 481, de las necesidades y las posibilidades, ¿no? Obviamente, siendo un proceso de familia, un proceso de alimentos, donde lo que se quiere es atender al menor de una manera pronta y eficaz, eh, entonces es que siempre se sugiere que que esa fórmula conciliatoria sea sobre la base pues, quizás de una decisión y que las partes un poco se sometan a esas fórmulas conciliatorias que plantean los magistrados. Obviamente que a veces las partes pueden ir un poco replanteando los importes, evidentemente comunicándole al magistrado que tienen a mano, que no tienen a mano sobre el principio de inmediación, eh, para que obviamente no salgan perjudicados ninguno de los intervinientes, ¿no? La sugerencia siempre es que, bueno, se resuelvan estos temas siempre de la perspectiva del, de la conciliación, porque de esta manera se llega rápidamente a una decisión, se llega rápidamente a una determinación y sobre todo hay menos desgaste físico, económico, emocional y todo lo que eso engloba, ¿no? Porque además ustedes entenderán que un proceso, por más eh, modificado que sea, por más atendido y actualizado, es un desgaste siempre, ¿no? Es un desgaste emocional, un desgaste físico, económico y todo lo que eso implica para los efectos del proceso de alimento. Sin embargo, las partes pueden no llegar a un acuerdo. Las partes pueden no estar de acuerdo con los importes y prefieren esperar a la decisión final del magistrado, ¿no? Prefieren someterse a las eh, a la decisión, prefieren someterse al criterio jurisdiccional, prefieren someterse a esta facultad discrecional que tiene el juez para poder sentenciar. Y el magistrado lo que tiene que hacer en adelante es hacer otro tipo de saneamiento, pero ya es un saneamiento probatorio, ¿no? Un saneamiento que ya no es en relación al saneamiento procesal para establecer la relación jurídica procesal válida, sino es que el magistrado, por esa experiencia que tiene, por esa expertise, ¿no? Por esa especialidad, ustedes entenderán que ahora los magistrados tienen sus especialidades, eh, determinará, ¿no? Con qué prueba o con qué pruebas, tanto del demandante como el demandado, va a establecer su sentencia o va a ir un poco esbozando su sentencia. Obviamente el magistrado tiene incluso la posibilidad de
terminar la audiencia y dejar para, en un plazo no mayor de 10 días, sentenciar la misma. Si el magistrado considera que hay una complejidad o que hay algún medio probatorio que necesita actuarse, como por ejemplo oficiar a los registros públicos a ver si el obligado tiene algún bien mueble o inmueble inscrito, a la SUNAT para ver sobre las rentas, al RENIEC, ya lo manifestamos. Son situaciones que el magistrado puede incluso dar por terminada la audiencia y comunicar a las partes que la causa se quede expedita para sentenciar. Como también el magistrado puede en ese momento sentenciar y fijar un importe sobre alimentos sobre la base de los medios probatorios que tiene a mano y sobre la base de haber escuchado a las partes, porque también hay mucho de eso, hay muchas circunstancias que se tiene que analizar. Por eso que es importante hoy en día, bueno, sobre el contexto de que se está volviendo prácticamente a la normalidad. Y lo digo prácticamente porque tampoco se puede decir que no ha habido una desaparición total del tema de la pandemia, ¿no? Pero vemos ya que en muchos de los casos se han activado muchos comercios, muchas actividades laborales, ¿no? De hecho, muchos de los obligados han vuelto a sus centros laborales de manera presencial. Les permite también tener otra perspectiva laboral y por ende tener una mayor también, una mayor y una mejor visión para el proceso. En época de pandemia, donde estaba muy reacia la misma, habían ciertos problemas con las personas que habían sido emplazadas por alimentos. En algunos casos, en sus centros laborales habían prescindido por obvias razones, ¿no? Porque al iniciarse pues la pandemia, hay muchas cosas que se tuvieron que tomar en consideración. Se tuvieron que tomar en consideración en relación básicamente a las actividades laborales eh, las actividades laborales de los obligados. Por eso es que en esa época se pedía que solamente lo necesario para la subsistencia y la salud. También eso fue un tema que me permitió escribir un artículo sobre ese tema y opiné sobre esos factores. En fin, luego del saneamiento probatorio, el magistrado determinará si hay o no la posibilidad de utilizar uno u otro medio probatorio. Las pruebas que han presentado oportunamente las partes, tanto el demandante como el demandado, y sacará una conclusión ahí para poder definir, para poder ya fijar un importe que ayude a que el alimentista sea atendido desde toda perspectiva. Bien, luego de emitida la sentencia, ¿no? Luego de haber evaluado los medios probatorios y el magistrado haber observado que el importe que va a fijar, el importe judicial, eh, es el que correspondería para las partes, ¿no? Es el que eh, más se ajusta a una realidad sobre la base de los criterios que yo he mencionado al inicio, que serían de las posibilidades y las necesidades. Emite una sentencia, evidentemente, una sentencia motivada, una sentencia congruente, una sentencia coherente, ¿no? Y esta pues es notificada a las partes a los efectos de que
en el caso no estuvieran de acuerdo con la misma, ejerzan su derecho que está sobre la base del principio y la doble instancia. Interesante. Un derecho que además les permite impugnar esa decisión, que les permite cuestionar una decisión, un, un, un principio que le permite apelar. Apelan porque consideran la parte que considera que está siendo agraviada con esa decisión, desea que esa sentencia sea revisada en una segunda instancia donde se supone hay mayor estudio, análisis o experiencia judicial que el que emitió la sentencia. ¿No? Con esto tampoco quiero decir que el juez de primera instancia es un tipo que desconoce, y que no hará, pues, o no está dentro de esos menesteres, ¿no? Lo cierto es que si se apela, desde la perspectiva del demandante, ¿no? Esto no significa que los efectos de la sentencia se suspenden, ¿no? Lo mismo será para el demandado, ¿no? La apelación no es con efecto suspensivo, porque ustedes entenderán que el menor debe ser atendido de manera inmediata. Y esto ha generado un devengado, obviamente. Esto ha generado un importe que se ha dejado de percibir, que va en el contexto, pues, obviamente, el apoyo del alimentista sobre la base de las necesidades que se deben cubrir obligatoriamente, ¿no? Si apela el demandante, esta seguirá contando con el apoyo del auxilio judicial. Eso significa de que está exonerada de alguna tasa judicial, y todo cuanto escrito pudiera presentar esté exonerado de una tasa judicial, salvo que el importe sea mayor que establece la norma. Pero normalmente está por debajo, pues, del importe que se requiere siempre para poder evitar esta situación. Nosotros, al observar el tema de la apelación, y me refiero por parte del obligado, sí debe presentar su tasa judicial, sus escritos deben ser autorizados por abogado, y esto se va a una segunda instancia para ser evaluada o reevaluada y observar si es que el juzgado de primera instancia no ha tenido la posibilidad de analizar de manera exhaustiva los medios probatorios y por ende poder emitir alguna decisión desde esa perspectiva. Una vez que llega a segunda instancia, el magistrado de segunda instancia evaluarán, notificarán a la parte para que haya una vista a la causa, informarán a los abogados lo pertinente, principalmente el abogado que apeló, informará a la sala a efectos de que ponga en conocimiento, ¿no? Que la sentencia le causa un agravio y que debería ser revocada o por lo menos reformada en cuanto al importe. Normalmente las apelaciones son para una reforma del importe, salvo de que haya una situación mucho más compleja, mucho más de fondo, en la cual no se haya determinado muy bien el vínculo de parentesco o alguna otra circunstancia y se puede anular toda la sentencia. Son situaciones casi remotas, pero es bueno que yo lo mencione en este momento. Se apela, va a segunda instancia, el magistrado evalúa y tiene
la posibilidad de pedir que se reforme la audiencia, la sentencia y que el importe sea reducido, ¿no? O simplemente confirma lo que dice el juez de primera instancia. Con lo cual va quedando claro que el magistrado o el obligado o el deudor alimentario debe cumplir tal cual ha indicado pues el juez de primera instancia. Como ustedes entenderán, estos plazos de apelación son muy extensos, por eso es que eh, siempre se van a determinar, siempre se van a determinar sobre la base de que no haya efecto suspensivo. Esto significa que los efectos de la sentencia de primera instancia siguen adelante. Los efectos de la sentencia dada por un juzgado de paz letrado o un juzgado de familia en un primer momento surten sus efectos y esto continúa y el cumplimiento de la obligación debe darse hasta donde se sepa del deber de incumplimiento en segunda instancia. Imaginémonos que haya habido una reforma y el importe se reduce, tendrá que haber un recálculo y todo lo que ha aportado hasta el momento el obligado tendrá que debitársele si es que se reduce la, la, el importe por alimentos y bueno, y continuará el cumplimiento hasta la edad de 18 años como regla general y como excepción hasta los 28. Hasta los 28 supondrá pues que el alimentista está llevando estudios superiores con éxito y esto al mismo tiempo también eh, haría posible o hace posible de que el alimentista sea atendido siempre en buena cuenta hasta adulto, ¿no? Pero como las modificaciones que estamos hablando están sobre la base del niño y adolescente, digamos, deberíamos nosotros someternos hasta la de 18 años, ¿no? Es bueno también mencionar lo que es hasta los 28 años, porque en algunos casos hay cierta duda sobre este tema, ¿no? A esto se le llama la subsistencia del deber alimentario. Se apela y si hay alguna modificación, el juzgado tendrá que modificar y si no, el juzgado eh, o el superior jerárquico eh, emitirá una resolución donde confirma lo dicho en primera instancia y bueno, queda este, para todos los efectos de esa manera, ¿no? Salvo, y ahí sí lo menciono con mucho cuidado, salvo de que quieran plantear un recurso extraordinario de casación, ¿no? Podría ser el caso. La persona que considera que sigue siendo agraviada con las decisiones de tanto de primera como de segunda instancia, puede plantear un recurso extraordinario de casación, donde ustedes saben perfectamente que se analizan cuestiones ya de fondo, ya no de forma, y se le pide a la Sala Suprema Civil que haga una revisión exhaustiva en cuanto a saber si se han aplicado las normas pertinentes y de la misma manera se hayan en posibilidad de determinar los nuevos factores que se tienen en consideración de esa manera. Entonces, podría ser el caso que pueda llegar un proceso de alimentos hasta la Corte Suprema de esa manera, pero ya son casos muy, muy excepcionales, ¿no? Donde el cuestionamiento ya es un tema mucho más complejo. Ya no se trata de cuestionar el importe, sino la posibilidad de que no se ha cumplido con la aplicación de una norma que estaba dentro de ese contexto jurídico.
De esa manera que el nuevo proceso de alimentos más o menos se va adecuando a lo que yo estoy manifestando, ¿no? El nuevo proceso de la ley 31464 que pido que se lea, por favor, y se relea, ¿no? Y que lo analice, versa o eh, está sobre esos factores vinculados. Bien, bueno, como siempre es mi estilo, dejo abierta la posibilidad de que ustedes hagan algunas preguntas. Eh, Quedo sometido a las preguntas que pudieran ustedes hacer. Por eso es que dejamos un tiempo siempre en las sesiones para que puedan eh, preguntarse lo pertinente. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, este es el momento. ¿Alguna pregunta? Doctor Luis, buenas noches, creo que no hay alguna pregunta, doctores. También algunas personas pueden dejar preguntas a través de los mensajes, si no desean de repente a micro abierto, ¿eh? Doctor Luis, si no hay más preguntas, entonces continuamos o continuamos la sesión. Bueno, yo quería hacer un hincapié brevemente sobre el deber que tiene, digamos, el estudiante de Derecho o el estudiante de estos diplomados que se organizan, en la posibilidad de generar ese espíritu crítico a las normas y leer con detenimiento algunos artículos del Código Civil para los cuales hay una tendencia, ¿no? Si estamos hablando de derecho de familia y la tendencia es que hayan críticas o hayan cuestionamientos o simplemente que quizás hayan, si se genera alguna duda, poder analizarlas y debatirlas, ¿no? A mí me gustaría que se lea muy bien la ley 31464 porque si bien es cierto, habla siempre y hace hincapié al tema del interés superior del niño, obviamente eh, también deben haber situaciones o vacíos o deficiencias que hay que un poco analizarlas, ¿no? Yo comencé analizando, me parece, una deficiencia en lo que existe en el 481, pero que además esto trasciende en la esfera pues, de la, del deber de cumplimiento, ¿no? ¿No? En el contexto en el contexto de las necesidades y posibilidades que es fundamental, es el punto neurálgico que tiene el derecho a alimentos respecto a su, a su participación en la praxis judicial. Muy bien, si no hay alguna duda, aclaración o comentario, entonces levantaremos la sesión del día de hoy
y nos vemos quizás en la próxima para hablar sobre otro tema importante que está vinculado con el tema de las tenencias. Doctores, si no nos pregunta, entonces daremos por finalizar la sesión. Nos vemos el próximo jueves. Doctor Luis, doctores, muy amable. Gracias. Muy buena noche con todos. Muchas gracias.